y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. El tiempo ha transcurrido, necesitamos aprovechar estos minutos que nos quedan, pero ha sido bueno. No hemos venido de balde a la casa del Señor. Vamos a postrarnos de rodillas para pedir la dirección de Dios al abrir su santo libro. Amantísimo Padre, Dios nuestro, Dios todopoderoso, invocamos tu glorioso nombre. Y tú dijiste que donde quiera que tu nombre es invocado, donde nos reunimos en tu nombre, tú estarías por medio de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Te pedimos que por tu Espíritu nos enseñes, nos redargullas, nos corrijas, nos instruyas, nos muestres el camino a seguir. Danos un corazón dócil para aceptar tu voluntad y un espíritu dispuesto para poner en práctica tu palabra. Y ahora al abrir las páginas de tu santo libro, nos sujetamos a ti para que todo lo que aquí se diga esté de acuerdo a un así está escrito con la Biblia en la mano. Me encomiendo a ti y pido una bendición especial sobre cada persona aquí presente, que podamos salir de aquí agradecidos de haber estado en tu presencia. En ese nombre que es sobre todo nombre, lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Yahshua, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, Efesios capítulo 6, nos dice la Escritura inspirada en el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Viene un día malo, un día terrible sobre este mundo. El diablo, unido con todos los poderes que tenga bajo su control, se va a levantar para hacer guerra contra el resto, contra el remanente. Esa fue nuestra lectura bíblica que leyó el joven que fue bautizado esta mañana. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17 nos habla de esa guerra que no es contra carne ni sangre. Dice el versículo 17, entonces el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer.
¿Quién es el resto? ¿Qué quiere decir el resto? Lo último que queda de la descendencia de la mujer, el remanente, o sea, la última generación de los que son de la simiente de la mujer. Y los identifica dando sus características. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo siempre ha hecho guerra contra los que tienen estas características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El mismo apóstol Juan nos dice en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, en el versículo 9, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La razón por la cual el apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos, dice aquí, una isla rocosa en el mar Egeo, que era una colonia penal donde se mandaba a los reos políticos del Imperio Romano. Él estaba en esa isla por predicar la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. En el versículo 2 del mismo capítulo 1 dice que su siervo Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Dos cosas hicieron que Juan fuera perseguido y pasara tribulación y fuera, primero, echado en una caldera de aceite hirviendo. Pero el ángel de Jehová campa en derredor de los que le temen y los defiende. Y en el caso de Juan, el Señor todavía tenía trabajo para él. No lo quemó el aceite hirviendo. Salió ileso, así como los 3 jóvenes hebreos que fueron echados en el horno de fuego y no fueron quemados. Así Juan salió de esa caldera hirviendo sin haber sido quemado. Pero el odio contra él era tan grande que ni aun viendo el milagro impidió que Nerón se vengara contra él. Y finalmente lo desterró para sacárselo de encima, para alejarlo, para que esa espina en la carne que tenía el Imperio Romano, que era un hombre que se paraba en la casa del César a dar testimonio. Era un hombre que no tenía miedo de predicar la palabra de Dios y que también daba testimonio del testimonio que Jesús le dio. ¿Y cuál era el testimonio que Jesús le dio? Allí lo dice. Dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio que Jesús le dio de todas las cosas que ha visto. No solamente lo que él leyó en la Biblia, él no tenía miedo de pararse y decirlo, pero también el Señor le mostró cosas y él no tuvo miedo de pararse y decir, el Señor me ha mostrado esto. Ese es el testimonio que Jesús le dio a él. Y miren cómo se lo dijo, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea.
Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. El apóstol Juan no solamente oyó la voz de Jesús que le decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. También vio a Jesús. Jesús le dio testimonio directamente a él. Se le apareció en la isla de Patmos en un sábado, en el día del Señor, y le reveló este libro, que es la carta de viaje para el cristiano en el tiempo del fin. Este es el itinerario de lo que está pasando, nos va señalando. Es como señaladores del camino que nos dicen: por aquí está la cosa, aquí va, te falta tanto. Porque cada cosa que está escrita se escribió en su orden, y al ver nosotros dónde estamos en ese momento específico en la historia, podemos saber que la venida del Señor está a las mismas puertas. Por eso nos dejó el libro de Apocalipsis. Escribe en un libro lo que ves. Dice el versículo 19: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y lo que acabamos de leer allá en Apocalipsis 12, 17, es el último capítulo de la guerra milenaria entre Lucifer, esa guerra que comenzó en el mismo cielo, disputando este ángel la posición que solamente le pertenecía al Hijo de Dios. Él aspiró a usurpar el lugar de Cristo. Y finalmente la guerra se hizo abierta, arrastró ángeles con él. La Biblia dice que 1/3 parte de los ángeles del cielo fueron arrastrados en la rebelión. El golpe de estado que le quiso dar a Dios, quitando a Cristo de su lugar para ponerse él, haciendo que los ángeles le obedecieran a él y no al comandante supremo de las huestes celestiales, que era el arcángel Miguel, como aprendimos en esta semana, el mismo Señor Jesucristo, el que es uno con Dios, porque Miguel o Micael en hebreo quiere decir el que es igual a Dios, y la palabra arcángel quiere decir el jefe supremo de todos los ángeles, el comandante en jefe de las huestes celestiales. Y Lucifer disputó ese lugar. En Apocalipsis 12, donde estábamos leyendo, donde leímos nuestra lectura bíblica, nos habla de esa guerra. Versículo 7, hubo una gran batalla en el cielo. Imagínense el cielo, un lugar de paz, de tranquilidad, un lugar de perfección, de justicia. Se desata una guerra en el cielo. Miguel, Micael en hebreo, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, no ganaron la guerra, y ya no se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su ungido, de su Cristo,
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, ya que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sabe, porque conoce las profecías, que le queda poco tiempo. Miren, por siglos se ha hablado del Papa Negro. El Papa Negro es el líder de la Sociedad de Jesús, de los jesuitas, que según dicen los medios de comunicación aún católicos, es el verdadero papa tras los telones. Le llaman negro no porque es negro, sino porque está encubierto, no se ve. El papa que se ve es el que se elige, el que pone la cara, el frente, el que todo el mundo conoce, pero hay alguien que maneja tras los telones. Y eso ustedes lo pueden ver aún en libros católicos. El poder que tiene la sociedad de los jesuitas. Por siglos ha estado manipulando desde atrás. Si ustedes quieren leer un libro fascinante, después de la Biblia, el conflicto de los siglos, y hay un capítulo donde desenmascara lo que es la sociedad de los jesuitas. Si ustedes quieren saber realmente quiénes son los jesuitas, lean ese capítulo del conflicto de los siglos. El capítulo es el capítulo 49. Y ahí van a ver quiénes son realmente y lo que han hecho a lo largo de la historia los jesuitas. De ese capítulo les voy a leer solamente un párrafo. No es el capítulo 49, por eso no lo encontró. Pero denme un segundito, ya se los voy a leer. Un segundito. Dice aquí, la libertad de conciencia amenazada. Los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que en años atrás. En los países donde no predomina, como los Estados Unidos, y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación,
para ganar influencia, se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que al fin y al cabo, en los puntos vitales, las divergencias no son tan grandes como se suponía. Y que unas pequeñas concesiones de su parte, de parte de los protestantes, los pondrán en mejor inteligencia con Roma. Hace 500 años atrás, dentro de 4 años, se va a cumplir 500 años de la Reforma Protestante. Un sacerdote católico agustiniano que se llamaba Martín Lutero tuvo el valor de clavar en la puerta de su parroquia, una parroquia universitaria porque él era rector de la universidad en Wittenberg, en Alemania. Y este sacerdote católico clavó un 31 de octubre del año 1517 95 declaraciones que se les conoce como 95 tesis. Los golpes del martillo que clavaron esas 95 tesis repercutieron por el mundo entero. Literalmente el mundo entero se sacudió y nunca más volvió a ser el mismo después del valor de ese hombre, de enfrentarse a Roma, siendo él sacerdote católico. Eso trajo como resultado la ruptura con Roma. No porque él quiso, él quería reformar la iglesia por dentro, pero la iglesia no se lo permitió, lo declaró hereje y partió, no Lutero, sino el obispo de Roma, partió la iglesia en dos al declarar a Martín Lutero hereje, porque la gente que ya se había convencido por la palabra de Dios que lo que él decía era verdad, echaron su suerte con Martín Lutero y siguieron un camino separado de Roma. Así vino el protestantismo. Parece mentira. El Papa Juan Pablo II y el teólogo principal del protestantismo luterano, con un grupo de teólogos católicos y un grupo de teólogos protestantes, y aquí tengo el documento en mi computadora, casi 500 años más tarde firman el famoso tratado entre católicos y luteranos, diciendo que las diferencias que los habían separado de Roma hacía casi 500 años atrás eran mínimas, y que ahora que los tiempos han cambiado y las cosas se entienden mejor y que los caldos se han enfriado, pueden volver a trabajar unidos. Este documento es increíble porque tiene que ver sobre la justificación por la fe. Y católicos y protestantes, y no solo los luteranos, una cantidad de otras iglesias firmaron este documento ecuménico. Ellen White escribe 100 años antes de que se firmara este documento: está ganando terreno la opinión, y ganó terreno y lo ganó por completo, la opinión que al fin y al cabo en los puntos vitales las divergencias entre el catolicismo romano y el protestantismo no son tan grandes como se suponía, y que unas pequeñas concesiones
de parte de los protestantes los pondrán en mejor relación con Roma. Eso es exactamente lo que sucedió. Los protestantes cedieron en algunas cosas. Los romanos redactaron de una manera muy bonita usando terminología de doble sentido, lo que se conoce como double talk, usando palabras que para el católico tienen un significado y para el protestante tienen otro. Y buscando esas palabras que tienen doble significado, redactaron un documento que católicos y protestantes unidos firmaron en 1995, bajo el pontificado de Juan Pablo II. Es un documento histórico, porque dice exactamente lo que en 1895, 100 años exactamente antes, escribió esta autora. Está ganando terreno la idea, la opinión de que al fin y al cabo, en los puntos vitales, las diferencias entre católicos y protestantes no son tan grandes como se suponía, y que unas pequeñas concesiones por parte de los protestantes los pondrán en mejor relación con Roma. Y ella agrega, hubo tiempo atrás en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar vilmente la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos hoy en día. Firmaron 100 años después un acuerdo entre católicos y protestantes sobre los puntos que los separaron antes, sobre justificación por la fe. Y dijeron, no son tan grandes las diferencias, no vale la pena que sigamos separados por eso. Y no solo los luteranos firmaron ese acuerdo, sino también muchos otros cristianos evangélicos. Esta mañana vimos cómo la Alianza Mundial Evangélica, los líderes principales del protestantismo en América Latina, tuvieron esta semana, que acaba de terminar, una entrevista con el Papa Francisco. ¿Para qué? Para unir relaciones, para trabajar juntos, para evangelizar juntos al mundo. Claro, si creemos lo mismo sobre la salvación y la justificación por la fe, y ya firmamos un tratado diciendo que no hay diferencia, que creemos lo mismo, pues podemos trabajar juntos para la evangelización. Sigue diciendo, los que defienden al papado hoy en día declaran que la Iglesia Católica ha sido calumniada. Y el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la Iglesia Católica de nuestros días por los crímenes, las abominaciones y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia y tinieblas de la Edad Media. Esa fue la iglesia de la Edad Media, pero esa era la época de la barbarie. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran resultado de la barbarie de la época, y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado los sentimientos de ella. La Iglesia Católica ya no es la misma, ahora está abierta al diálogo, ahora se puede dialogar.
¿qué dirían ustedes si yo les compartiera a ustedes documentos que tengo aquí en mi computadora, hasta un video donde el director de la investigación teológica adventista a nivel mundial el pastor Rodríguez cuenta del diálogo que tuvieron adventistas con los de la Santa Sede y que los trataron muy bien y que iniciaron un diálogo muy ameno y donde él declara que ha habido varios otros encuentros entre católicos y adventistas buscando el diálogo, acercamiento. Nos quedamos sorprendidos. Si quieren leerlo o verlo, es un video donde él mismo, el pastor Ángel Manuel Rodríguez, lo dice con sus propias palabras. Vayan a YouTube, pongan Ángel Manuel Rodríguez y las palabras adventistas católicos, las dos palabras, diálogo entre adventistas y católicos, y él mismo, que es el director del Instituto de Investigación Teológica de la Iglesia Adventista a nivel mundial, relata cómo él y otros teólogos adventistas, así como hicieron antes los luteranos y otros evangélicos, han ido a tener reuniones de diálogo para entenderse mejor entre católicos y adventistas. No voy a comentar sobre esto, solamente estoy diciendo que necesitamos tener nuestros ojos bien abiertos a lo que está pasando en el mundo hoy en día, porque todas las profecías de la palabra de Dios, donde decían que la herida de muerte iba a ser sanada y la tierra entera se maravillaría en pos de la bestia, se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Y lo que la mensajera del Señor escribió hace 100 años atrás, de que los protestantes iban a cambiar su opinión sobre el papado, está sucediendo. Sigo leyendo. ¿Habrán olvidado estas personas las pretensiones de infalibilidad sostenidas durante 800 años por tan altanero poder? Lejos de abandonar las pretensiones a la infalibilidad, lo han sostenido ahora de un modo más claro que nunca. Roma asegura que su iglesia, la iglesia, nunca erró ni errará jamás. ¿Cómo podrían renunciar a los principios que amoldaron su conducta en las edades pasadas? La iglesia papal no abandonará jamás su pretensión de ser infalible. En este capítulo, la libertad de conciencia amenazada. Sigue diciendo aquí: los protestantes se han entremetido con el papado y lo han apoyado y patrocinado. Eso es exactamente lo que acaba de pasar esta semana. La Alianza Mundial Evangélica se reúne con el papado y cuando salen de la reunión lo patrocinan y dicen: vamos a orar por el Papa Francisco y vamos a trabajar unidos en la evangelización. Vamos a apoyar al Papa Francisco para evangelizar al mundo. Los protestantes se entremeten con el papado y lo patrocinan.
Y están haciendo transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos católicos y les resultan incomprensibles. Ni los mismos católicos pueden creer lo que están viendo. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de supremacía. ¿Ha renunciado Roma al deseo de dominar al mundo? ¿Tiene todavía deseos de supremacía? ¿Por qué todos los líderes políticos del mundo van a reunirse con el Papa? ¿Por qué con él? ¿Por qué no corren todos con Fidel Castro? Ya está viejo, ¿verdad? ¿Por qué no vienen los presidentes de todas las naciones a hablar con Barack Obama, que tiene influencia mundial por ser el líder del país más poderoso en el mundo? ¿Por qué todos van a hablar con el Papa Francisco? Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del catolicismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Por eso Dios nos manda despertar al pueblo para abrirles los ojos y hacerles rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Peligrosísimo enemigo de la libertad civil y religiosa. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, buscando que el Estado apoye a las iglesias. Esto es lo que está pasando ahora. Barack Obama ofreciendo a las iglesias dinero para realizar sus obras sociales. Dinero de los impuestos. Las iglesias pueden recibir ese dinero y utilizarlo para realizar las obras a través de estas instituciones. Cuando la Constitución de esta nación declara que hay una separación por Constitución entre la Iglesia y el Estado. La religión y la política no se pueden mezclar. Pero dice aquí, los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, en esto los protestantes están siguiendo el mismo camino que siguieron los romanistas en Europa. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Perdió el dominio en Europa, pero ahora Roma está viendo que se le están abriendo las puertas para conseguir la supremacía en América. El hueso duro de roer en todo el continente americano es Estados Unidos. Porque es un país protestante, no es católico, en su mayoría. Los demás países son católicos. Es más fácil. Hasta los países comunistas como Cuba, allá llegó el Papa a Cuba y le dieron la bienvenida con pompa y platillos. Y hasta Fidel Castro salió con él bendiciendo al pueblo.
Pero esto ya lo logró el papado en los Estados Unidos cuando vino en su viaje aquí. Y el presidente de esta nación le dio la bienvenida e hizo algo que ningún otro presidente ha hecho jamás, para ningún otro jefe de Estado. Lo fue a recibir a la puerta del avión. Él y su esposa, el presidente de los Estados Unidos y su esposa, el presidente Bush, hijo, y su esposa fueron a recibir a Benedicto XVI en la puerta del avión. Cosa que no lo hicieron ni para cuando vino la reina de Inglaterra. Ella tuvo que ir a la casa presidencial. Pero cuando vino el Papa, el presidente de los Estados Unidos lo fue a recibir al aeropuerto. Y un reportero le preguntó a George Bush hijo, ¿qué sintió usted cuando estuvo en la presencia de este hombre? ¿Qué vio en sus ojos? Y Bush respondió, vi a Dios. Eso dice oficialmente el informe del reportero que hizo este reportaje. Lo más significativo a esta tendencia que tienen los protestantes de abrir las puertas y de abrazar a Roma, lo más significativo, lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como señal de su autoridad. Es el espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres de este mundo, la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios, el que está penetrando en las iglesias protestantes e induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo en Europa antes que ella. Ahora América protestante está elevando el domingo para que sea un día por ley en esta nación. Este capítulo sigue revelando muchas cosas. Decía yo, y ahí más adelante pueden leer lo que dice de los jesuitas. ¿Y quiénes son realmente los jesuitas? Decía hace un momento que antes el Papa Negro, el verdadero Papa que estaba detrás del Papa, que era el jefe de los jesuitas, se mantenía siempre por detrás de telones. Los católicos sabían dónde está la autoridad y el poder, pero el diablo sabe que le queda poco tiempo y ahorita ya ni esconde, ahora ya en forma directa. El Papa actual es directamente jesuita. Ya no necesitan un Papa negro, porque ahora el Papa es el Papa negro, es el jesuita. Y es un hombre carismático, especialmente para América Latina. No solamente por hablar perfectamente el español, sino por su cultura y su mentalidad de latino. ¿Qué nos va a traer estas próximas semanas, estos próximos meses? Ya estamos viendo para dónde va la cosa. No tiene ni 2 semanas. Y ya estamos viendo el camino que está tomando este pontificado. Ecumenismo
y un nuevo comienzo, una nueva imagen para la iglesia más abierta, un nuevo orden mundial de cooperación entre iglesias, entre denominaciones, entre religiones, porque se dio la mano con los judíos. Miren, Juan Pablo II fue el primero que visitó una sinagoga judía. De todos los papas en la historia, el único que fue a tener un culto en una sinagoga judía. Después Benedicto XVI tuvo un acercamiento tremendo con los judíos, pero este papa no tenía ni una semana de estar en el papado cuando ya el líder principal de los judíos en Roma estaba en su oficina, reunidos los dos. Musulmanes, lo vimos esta mañana, hindúes, protestantes, evangélicos, judíos, todos en torno al Papa Francisco. Está sentando sus bases y lo primero que está diciendo es: yo trabajo con todo. Mi pontificado es la unidad, que trabajemos juntos. Y ya estoy seguro que Dios en mi pontificado va a cumplir la oración de Cristo, que todos seamos uno. Lo que nosotros hemos venido estudiando y leyendo en la Biblia y en el espíritu de profecía hace años, ahora, en 2 semanas del pontificado de Francisco, lo estamos viendo como que lo están escribiendo con letras grandes en primera plana para que no lo perdamos. Cumplimiento directo de cada palabra que sale de la boca de Dios. El mundo entero se maravillará en pos de la bestia y habrá una unificación. ¿Sobre quién? Apocalipsis 13 nos dice que se va a unir la primera bestia con la segunda bestia. Más bien dice que la segunda bestia se va a unir con la primera bestia. Va a ser el protestantismo el que extienda la mano a través del abismo para asirse la mano del poder romano. Y van a trabajar de común acuerdo. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Y hay que aprovechar de hablar de esto mientras podamos, porque dentro de un tiempo no vamos a poder decir estas cosas. Cuando todo el mundo esté alabando el ecumenismo y diciendo: ya nos hemos unido, ¿quién se va a atrever a levantarse y decir lo que ahora estamos diciendo? Bueno, no se trata de atreverse, se trata si nos dejen. Dice Apocalipsis 13. Versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Díganme ustedes, ¿quién es la segunda bestia que sube de la tierra? ¿Quién es? Es Estados Unidos de Norteamérica. Sube de la tierra, la primera bestia sube del mar. El mar son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, un lugar altamente, densamente poblado por pueblos, muchedumbres, naciones y lengua, Europa. Esta otra bestia sube de la tierra. Si el agua representa muchedumbres, el mar, como ya lo leímos esta mañana, representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, la tierra es lo contrario al mar. Representa un lugar donde no hay cantidad de lenguas, de pueblos. Toda América Latina, o sea, toda América desde Argentina hasta Alaska, si usted habla uno de 2 idiomas, se entiende. O habla español o habla inglés. Y con 2 idiomas usted se maneja. Y si habla portugués, pues entienden el español. Pero no son cantidades de lenguas.
Y cuando esta bestia surge, Estados Unidos en la profecía, no era un lugar tan poblado como lo es hoy en día. Todavía Estados Unidos tiene vastas regiones despobladas. Hay centros de población, conglomerados, pero el resto del país está prácticamente despoblado. Vayan a Europa si quieren saber lo que es poblado. Ahí en cada vuelta del camino hay pueblos que han existido por miles de años, está aconglomerada. Y usted va pasando de una nación a otra como aquí pasa de un estado a otro. Allá son naciones que usted está cruzando las fronteras. Una bestia que sube de la tierra tiene 2 cuernos semejantes a un cordero. Símbolo de inocencia, un cordero. Cuernos, y un cordero también es una nación joven, es un poder joven. No tiene muchos siglos, como la bestia que sube del mar. Habla como dragón, está hablando de Estados Unidos. Pero no es mi propósito en esta noche estudiar a fondo esta profecía de Estados Unidos. Si quisiera estudiarlo, tendríamos que ver cada una de sus características y su historia, pero lo leo para mostrarles lo que acabo de aseverar hace unos momentos atrás, que Estados Unidos, el protestantismo, es el que va a preparar el camino para la supremacía del papado bajo el nuevo orden mundial. Dice así: esta segunda bestia, esta otra bestia que sube de la tierra, ejerce, versículo 12, toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Aquí hay una característica muy interesante. Todas las bestias anteriores que aparecen en la Biblia, sube una bestia, domina, y luego se levanta otra bestia que la ataca y la hace caer para que el próximo poder suba, porque son imperios mundiales. Babilonia es derrocada por Medo-Persia. Grecia domina a Medo-Persia y la destruye. El imperio romano destruye a Grecia, el imperio griego, y así sucesivamente. Pero Estados Unidos va a ejercer todo su poder en presencia de la primera bestia. No la va a echar abajo, al contrario. Van a ser no solo contemporáneos en presencia de ella, delante de ella, sino que van a trabajar de común acuerdo. Sigan leyendo y lo van a ver. Ejerce todo su poder en presencia de la primera bestia y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. La segunda bestia, Estados Unidos, va a hacer que los moradores de la tierra le rindan pleitesía, se sujeten y adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Estados Unidos tiene un papel profético que ejecutar, que cumplir. Y el papel que le señala la palabra de Dios para este tiempo del fin es que va a hacer que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Y cuántos la van a adorar? Dice el versículo 3: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y el versículo 8 dice: y la adoraron
todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuántos van a adorar a la bestia? Todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Pero ¿quién va a hacer que la adoren todos los moradores de la tierra? Aquí dice, versículo 12. La segunda bestia, Estados Unidos, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y en el versículo 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La imagen de la bestia se forma, y escuchen ahora, aquí está, en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 498. Dice así: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado, sobre el gobierno, para que imponga los decretos y las instituciones de las iglesias, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Porque Roma, el papado, se forma la bestia cuando se une el poder civil con el poder religioso. Antes de eso era una mujer, pero cuando la mujer se monta arriba de la bestia, entonces se forma el papado. El papado es la unión de la política con la religión. En Estados Unidos eso está prohibido por la Constitución. La política y la religión separada. Pero para que se forme una imagen es una copia de la primera bestia. Estados Unidos tiene que hacer exactamente lo mismo. Tiene que unir la política con la religión y lograr que el gobierno establezca leyes de carácter religioso. ¿Saben lo que dice la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos? Que el Congreso de los Estados Unidos nunca puede promulgar ni aprobar una ley de carácter religioso. Por Constitución, el Congreso no puede pasar una ley que tenga que ver con religión. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el gobierno, sobre el Estado, para que imponga los decretos y las instituciones de las iglesias, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la bestia, de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. La bestia de dos cuernos, Estados Unidos, sigue diciendo, ordena que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca sobre su mano derecha y sobre su frente, y que nadie pueda comprar o vender sino aquel que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Por eso la amonestación del tercer ángel es: si alguno adora a la bestia y a su imagen, o recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. La bestia mencionada en este mensaje del tercer ángel, cuya adoración es impuesta por la bestia de dos cuernos,
es la primera bestia. O sea, la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13, el papado. Aquí lo dice, con nombre y apellido. La primera bestia es el papado, la segunda bestia es Estados Unidos de Norteamérica. La imagen de la bestia que la va a formar la segunda bestia con 2 cuernos, la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes en los Estados Unidos busquen la ayuda del poder civil para imponer sus dogmas religiosos. Entonces, la América protestante habrá formado una copia de la bestia de Apocalipsis 13, del papado. Un sistema similar. El primero fue en Europa, el segundo va a ser en Estados Unidos. Qué interesante que las 2 bestias van a estar trabajando de común acuerdo. Se van a apoyar la una con la otra. ¿No les parece sorprendente que para hacer caer otro poder que la Biblia decía que iba a durar poco tiempo, que fue el comunismo, se pusieron de acuerdo Juan Pablo II y Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos? Se dieron la mano en lo que se conoce como la Alianza Santa, un pacto que hicieron entre el jefe del Vaticano y el jefe de los Estados Unidos. Los 2 grandes poderes mencionados en Apocalipsis 13 se dieron la mano. Y no solo la mano, se compartieron inteligencia política militar. Todo lo que el Vaticano tiene de inteligencia militar y política en el mundo, y todo lo que Estados Unidos tiene a través de la CIA y la CIA y a través de todos los organismos de inteligencia mundial que tienen redes con las naciones de la tierra contra el terrorismo, contra todo lo que tiene que ver con la política y el poder en el mundo. Toda esa información se trabajó de común acuerdo para ver cómo se derrocaba la Unión Soviética. Y la Unión Soviética se desmembró, se desbarató. La mayoría de los jóvenes ya lo tienen que leer en los libros de historia, pero nosotros lo vivimos, la caída del comunismo. La perestroika de Rusia, de la Unión Rusa. Vimos cómo las naciones que formaban parte del bloque soviético por 70 años bajo el comunismo, una por una comenzaron a separarse, a romperse, a dividirse. Y Rusia se quedó sola. Primero fue Polonia, porque el Papa era polaco, y apoyó a Solidaridad, el movimiento de rebeldía dentro de Polonia contra el comunismo. Y como resultado de eso, Polonia es la primera nación que se independiza de la Unión Soviética, y de ahí vienen una tras otra, tras otra, tras otra, hasta que, hablando en centroamericano, se despapalló el comunismo. Cayó la papaya y se reventó. Se acabó el bloque soviético y el comunismo en Europa. ¿Quién lo logró? Después que todo pasó, salió a la luz. Estados Unidos y el Vaticano trabajando de común acuerdo a través de sus inteligencias políticas lograron la caída del comunismo. Eso fue 1989, 1990, hace 25 años atrás.
La mayoría de los jóvenes ni habían nacido. Pero a nosotros nos tocó vivirlo, verlo y ver las noticias. Ahora, Barack Obama está trabajando en común acuerdo con, era Benedicto XVI hasta hace unas semanas atrás, pero ahora es el nuevo Papa Francisco. Miren lo que dice este documento que tengo aquí, de la manera como está trabajando Barack Obama con Benedicto XVI, y esto tiene unas semanas atrás, antes de la elección del nuevo Papa, pero aquí lo tengo delante mío. La fecha es 19 de agosto del 2012, unos meses atrás, 6 meses atrás. Nadie sabía que Benedicto XVI iba a renunciar y que iba a venir un nuevo Papa. Pero miren lo que dice aquí. Esta revista, que es una revista que circula por toda América Latina, tiene un artículo principal y está publicada también en IBL News. Dice el título: Benedicto XVI y Obama. La religión pasa de ser factor de conflicto a factor de unión. Lo que antes nos dividía, que era la religión, ahora va a ser el factor que nos va a unir. Benedicto y Obama. ¿Qué tienen de común? Escuchen. Esta revista que les menciono se llama Humanitas, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y aquí hay un ensayo de un profesor católico, miembro del Consejo de Colaboradores, y esta revista publica este ensayo en el cual analiza desde la perspectiva de la filosofía moral política los discursos del Papa Benedicto XVI y del presidente Barack Obama que dio en el Medio Oriente. Quien escribe esto es profesor del Instituto Juan Pablo II para la Familia, con su sede en la Universidad Pontificia Lateranense en Roma. Y actualmente es el director de ética en la escuela de San Cirilo en Francia, el doctor Ude. Conversó con el medio de comunicación Zenit, que es el diario católico, y le habla sobre el ensayo que escribió en esta revista Humanitas. Le pregunta Zenit: Doctor Hume, ¿por qué hay tan grande paralelismo entre los discursos de Benedicto XVI y los de Barack Obama? ¿Por qué se parecen tanto los dos discursos? Contesta Henry Jude: la humanidad necesita emprender un nuevo inicio, no solo en Oriente Medio. Benedicto XVI y Barack Obama lo afirman en sus discursos y emplean las mismas expresiones. Es la primera y la última palabra de ellos, la meta hacia la cual apunta este nuevo inicio, este nuevo orden universal, es la paz del globo. Los dos, Benedicto XVI y Barack Obama, desean apuntar sin utopía hacia esa dirección. Este nuevo inicio solo es posible según los dos líderes, y miren que en este artículo los ponen trabajando juntos, opinando juntos,
buscando los mismos propósitos. El presidente de Estados Unidos y el sumo pontífice romano. Y dice, el punto, la meta hacia el cual los dos trabajan de común acuerdo es la paz. Los dos desean apuntar hacia esa dirección. Este nuevo inicio solo es posible, según ambos dicen, si se toma seriamente en cuenta la religión. No se puede dejar la religión de lado. Los dos prestan por consiguiente especial atención a las condiciones culturales y espirituales que son necesarias para lograr la paz universal. Sus perspectivas sobre el porvenir, aunque son distintas apreciaciones, se unen y sugieren una posible recomposición positiva del panorama global, un nuevo orden mundial basado sobre bases espirituales y no políticas o financieras. Hasta ahorita han estado hablando de un nuevo orden mundial político, un nuevo orden mundial económico, pero ahora entra la pieza del rompecabezas que faltaba, porque todos sabemos que el nuevo orden mundial son 3 aspectos: político, un solo gobierno global para lograr la paz del mundo; financiero, un solo sistema monetario mundial; y religioso. Pero nadie estaba hablando de religión. Resulta que ahora, en el discurso de Barack Obama en el Medio Oriente y el discurso de Benedicto XVI, unos meses antes, los dos apuntan hacia el mismo lado. Para lograr un nuevo orden mundial se necesita la recomposición de la ecuación, no solo político, no solo financiero para un nuevo orden mundial, pero tiene que estar basado sobre la base de la religión, la espiritualidad. Le preguntan al doctor Hume, ¿cuál es su opinión, en su opinión, el aporte esencial de estas dos intervenciones tan parecidas que resultan ser paralelas? Responde el doctor Henry Hood: decir que la religión puede y debe ser el factor de la paz, el glú que una el nuevo orden mundial. La religión. Barack Obama piensa que las religiones pueden convivir armoniosamente sometiéndose a la norma de una filosofía que asegure la igualdad y la libertad de las opiniones y las tradiciones en el seno de una constitución política mundial dirigida a agrupar toda la pluralidad en la unidad, sin anularla. E pluribus unum, en la cantidad uno, en la pluralidad uno. Lo mismo que dice la moneda de Estados Unidos, e pluribus unum, unidos en la pluralidad. Y dada esta condición es muy positivo su aporte a la sociedad. En mi opinión, dice este doctor católico, Benedicto XVI lo expresa mejor que Barack Obama, porque él explica cómo puede operar este modelo teórico sin degradarse en la utopía o en la manipulación. Benedicto XVI habla menos de la religión en general, abordando en cambio metodológicamente, con realismo y respeto, las diversas relaciones particulares presentes entre el cristianismo, el islam, el protestantismo, el islam, entre el judaísmo y el cristianismo, y entre la nueva era.
Ajá. La nueva era incluye todo lo que es espiritualismo, que no es ni cristianismo, ni islamismo, ni catolicismo, ni protestantismo. La nueva era. Le preguntan, ¿incluye usted también en esto a la nueva era entre las religiones? Y él dice, por supuesto, es vital para poder tener una unión. Hermanos, lo que nosotros hemos leído por décadas, ahora lo están diciendo los líderes mundiales. ¿Quiénes? El Papa y el presidente de los Estados Unidos. Nos queda por ver en los próximos días, estén atentos a las noticias, porque esto que se habló con Benedicto XVI, ahora se tiene que ratificar con Francisco I. ¿Por qué creen que los líderes del mundo corrieron, los líderes políticos, a hablar con Benedicto XVI cuando anunció que se retira? ¿Cómo? ¿Pero y todo lo que hablamos? ¿Y ahora qué? Corrieron allá. Volvieron tranquilos. Se les aseguró que todo sigue sobre ruedas y que nada va a cambiar, que al contrario, quien viene en lugar de Benedicto XVI va a seguir en la misma línea de unificación, de nuevo orden mundial, de unidad entre católicos, evangélicos, judíos, islámicos, hindúes, todas las religiones e inclusive la nueva era, que incluye todo lo que no es cristianismo, ni islamismo, ni judaísmo. Qué interesante. El tiempo se me ha acabado, pero esto es solo el comienzo. ¿Por qué? Porque la historia te está escribiendo. Las noticias que yo estoy compartiendo con ustedes desde esta mañana están sucediendo ahorita. La noticia que les leí esta mañana salió esta mañana. Y fue por casualidad, porque yo no me pongo a leer noticias el sábado, pero esta mañana al buscar mi sermón, me vienen las noticias directamente, estoy suscrito y hace un pop-up. Pop-up es que te aparece en pantalla de golpe, tú estás viendo tu sermón, repasando mi sermón para este día y me encuentro con la noticia y digo, ¿pero cómo? La Alianza Mundial Evangélica dice que va, y el título era Alianza Mundial Evangélica apoya a Francisco. Y yo digo, pero esto es lo que voy a hablar esta mañana. Y la noticia me la manda el Señor así, que me aparece en la pantalla de mi computadora. Por eso digo, esto no se acaba, hermanos. Por eso nosotros como pueblo de la Biblia, como pueblos de la profecía, tenemos que estar al tanto de lo que está pasando en la arena política, religiosa, financiera del mundo, para ver el cumplimiento de las palabras de Dios. Cristo dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras, ¿qué? No pasarán. Y todo lo que el Señor Jesús le reveló a Juan, porque Juan fue a la cárcel por decir la verdad. Lo desterraron del Imperio Romano porque hablaba muy directo del Imperio Romano. Predicaba con la palabra de Dios y lo que Jesús le mostraba a él, el testimonio de Jesús. Hoy en día también nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos el testimonio de Jesús, lo que el Señor le mostró a una mensajera suya. Hace 100 años atrás ella escribió lo que hemos leído hoy. Pero ahora lo estamos viendo. Todo lo que el Señor le mostró a Elena de White hace 100 años atrás se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque lo que ella dice está en total acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. No hay contradicción alguna. Es el mismo Espíritu Santo el que inspiró al apóstol Juan hace 2000 años atrás para ver las cosas que están sucediendo hoy en día. ¿Cómo podía saber el apóstol Juan que iba a haber 2 poderes mundiales?
el papado y Estados Unidos, y ahí lo dejó escrito hace 2000 años atrás. Y la mensajera del Señor hace 100 años atrás dijo: se van a quitar las diferencias entre católicos y protestantes, se van a unir, y tienen los ojos cerrados, no saben lo que viene detrás, no saben el verdadero propósito de supremacía mundial. Y todo esto tan bonito del nuevo orden mundial es para lograr el control mundial nuevamente. ¿Y cuál va a ser el resultado? El pueblo de Dios va a ser perseguido. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Quitar los derechos constitucionales de libertad religiosa. Eso es lo que quiere hacer el diablo. ¿Y cómo utiliza? Utiliza dos bestias, poderes políticos. La primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, y aspira al control del mundo. Y la segunda bestia, que va a apoyar a la primera bestia para que todos los moradores de la tierra la adoren. Las cosas que se escribieron hoy las estamos viendo. Las noticias de esta semana, las noticias de cada día, y lo que vamos a ir viendo con el nuevo Papa que ha sido escogido, jesuita, lo vamos a estar viendo en cumplimiento directo de la palabra de Dios. Qué tiempos para estar vivo. El profeta Juan le hubiera gustado vivir ahora para ver que lo que él escribió se está cumpliendo. Elena de White le hubiera gustado estar viva ahora para ver que lo que Dios le mostró que iba a suceder, que se iban a echar la mano, que iban a trabajar de común acuerdo, que se iban a hacer pacto, que los evangélicos se iban a adelantar, que la alianza evangélica se iba a dar la mano con el papado. Todo eso lo estamos viendo hoy en día. A ella le hubiera gustado estar viva ahora para ver el cumplimiento de sus palabras. Esto nos lleva a nosotros a que nos consagremos mejor. Si el diablo sabe que le queda poco tiempo, y ya abiertamente pone un papa jesuita, ya no trabaja tras los telones, se quitó la máscara. Por eso nosotros tenemos que consagrarnos, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. ¿Y nosotros? ¿Cuánto tiempo nos queda predicar este evangelio? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener esta libertad que tenemos ahora? ¿Cuánto tiempo más? Por eso necesitamos unirnos, necesitamos que este mensaje salga rápido. El hermano Benny estaba hablando con David Gates, que también tiene una red de telecomunicaciones, de televisión, la red Ha de Venir, red adventista, también laica, no es de la organización, pero está proclamando este mensaje por toda América Latina. Nosotros estamos aquí en Estados Unidos, pero queremos unirnos. Ustedes lo van a ver al pastor David Gates, que sale en nuestro canal. Queremos trabajar de común acuerdo, aunar fuerzas para poder lograr el objetivo del Señor, que este mensaje sea dado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. ¿Saben lo que dicen? Miren, nomás vayan a AOL en el internet, a las noticias de AOL de hoy, de esta mañana, porque cuando yo vi esta noticia que me apareció de AOL, ahí aparecía otra noticia que ni la pude leer. Dice: grandes hombres financieros anuncian el debacle económico de Estados Unidos para el 2014. Se viene abajo el dólar. Ahí está, no lo estoy diciendo por decirlo, la noticia. Ahora, eso es lo que opina un financista de los grandes hombres poderosos de esta nación. Se viene el debacle financiero del dólar. La otra noticia que sigue debajo de esa decía, nomás el titular, el título: el dólar, moneda obsoleta. Va a pasar. La fuerza adquisitiva y el poder que tiene el dólar se viene abajo. Lo que vamos a hacer, hagámoslo pronto,
Lo que vamos a invertir en la obra de Dios, invirtámoslo, que no nos pase como le pasó a México, que de un día para otro el dinero se les hizo agua, se les hizo nada. Que no les pase como pasó a Argentina con lo del corralito, que el dinero se lo frizaron en los bancos y cuando le abrieron otra vez, después de meses, el dinero no valía nada de lo que habían tenido en el banco. Ahora en relación se había vuelto nada. Nos puede pasar a nosotros lo mismo, que nosotros estamos guardando para el futuro y no hay un futuro, porque esto se está acabando. El futuro es proclamar este mensaje, prepararnos para la venida del Señor, invertir nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos, todo lo que el Señor nos ha dado para lanzar este mensaje, cuanto más rápido sea posible, completar la obra que Dios nos ha dado e irnos pronto a casa a estar con el Señor. No hay seguridad en este mundo. Nada de lo que este mundo nos ofrece nos puede dar seguridad. La seguridad está solamente en Cristo Jesús. En Él tenemos que confiar y no temamos al futuro, porque si estamos en sus manos, Él estará con nosotros. Prediquemos este mensaje con fe y el Señor va a traer a las almas sinceras para que juntos, unidos, terminemos la proclamación de la obra. Veo dos manos, aquí el hermano Benedicto y el pastor Obando. Diga, pastor Obando. Él fue el que preparó el camino. Igual que Juan el Bautista, Benedicto dice: a mí me toca menguar para que el que viene detrás de mí crezca. Él preparó el camino para que el nuevo pueda introducir el nuevo orden mundial. Esa es la razón. Él bajó para que el otro pueda subir. ¿Usted tenía un comentario? No. ¿Ok? ¿A dónde no? Uh-huh. Uh-huh. Ya lo hizo con el Vaticano. Israel y el Vaticano con Benedicto XVI, antes de bajar, firmaron el pacto entre Israel y el Vaticano. Y ahora partners están trabajando de común acuerdo. Firmaron tratados entre el Vaticano y la Santa Sede, Israel y el Vaticano. Y saben, a cambio de eso, el gobierno de Israel les dio algo que el Vaticano quería mucho y que no tenía. Y era una propiedad que ellos deseaban para poner una sede del Vaticano en tierra propia en Israel que perteneciera al Vaticano. Y le entregaron el cenáculo. El cenáculo es el aposento alto. Ahora está en manos de Roma para manejar esa zona de la ciudad, ese terreno que le dieron a cambio al firmar los tratados que firmaron entre ellos. Ese es otro tema que tenemos que tratar más adelante. ¿Otra mano? Sí, en varios lugares ya se está comprando oro en cantidad porque saben que el dólar se viene abajo. La gente que tiene inversiones en dólares está yéndose a comprar oro con esos dólares para no perder su inversión. Eso es cierto. Hermana. No le entendí su pregunta, hermana, que si el Papa, ¿qué pasó? ¿Qué?
Nosotros interpretamos las 7 cabezas de la bestia como 7 gobiernos o intentos para el dominio mundial del diablo. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal. 5 han caído. Uno es Estados Unidos, ese no ha caído. El quinto, que era el papado, recibió la herida mortal. El otro, 5 han caído, repito, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal cayó en 1798 la herida mortal. Uno es el sexto, Estados Unidos, ese todavía está y es. El otro, cuando Juan vio que caía, que recibía la herida mortal, el otro todavía no había venido, que era el comunismo. El comunismo va a surgir en 1914, 1912, la guerra bolchevique, después de la Primera Guerra Mundial. Y dice, todavía no ha venido, pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ese es el número 7, es el comunismo que duró breve tiempo, de 1912 a 1989, cuando cae el comunismo. 70 años dura el comunismo, dura breve tiempo. Pero el octavo es la bestia que era y no es y será. Y es también el octavo y es de entre los 7 y va a perdición. ¿Quién es de entre los 7? Hay 7. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal, Estados Unidos y el comunismo. Son 7. El octavo es de los 7, es uno de esos 7. Era, no es, pero va a volver a gobernar. ¿Quién es? El papado. Roma cristiana. El papado va a volver a tomar el dominio del mundo. Ese es el número 8. Que era, no es y será. ¿Ok? ¿Otra pregunta? A ver. El hermano dice que la mensajera del Señor en Testimonios para los Ministros dice que ministros adventistas se van a parar en el púlpito a apoyar el domingo. Y él pregunta si eso significa que la organización adventista se va a dar la mano con Roma o si ya están o si ya han hecho pactos con Roma. Mi respuesta a eso es la siguiente: la palabra de Dios se va a cumplir. Lo que dijo la mensajera del Señor, que va a haber ministros que apoyen el domingo, se va a cumplir. No sabemos si va a ser individuales o si va a ser algo colectivo, pero se va a cumplir. Es cierto. Por eso nosotros tenemos que estar aferrados no a un hombre, no a un pastor, no a una organización, sino a la verdad que es en Cristo Jesús, a su palabra. Y nuestra cabeza y nuestro pastor es Cristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No se agarren de un pastor, no se agarren de una organización. Lo mismo que dijo Gustavo hace un momento: olvídense de confiar en los hombres o en las organizaciones humanas, porque nos pueden traicionar, porque pueden levantarse predicando del domingo, tal cual como está escrito, y va a suceder. Así, no nos guiemos por lo que dicen los hombres, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Agarrémonos fuerte, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes de maldad. El diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer, hagámoslo pronto también. Proclamemos este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos a ponernos en pie, vamos a pedirle al Señor que Él selle esta decisión en nuestros corazones. Esta decisión de servirle a Él, de seguirle a Él, de proclamar su verdad, su palabra. Porque lo que nos hace cristianos adventistas del séptimo día es ser fieles a Dios, a su ley, a la Biblia y al espíritu de profecía.
Este es el fundamento nuestro. La ley de Dios, el santo sábado, su palabra y el espíritu de profecía, el testimonio de Jesucristo. Esta es nuestra base. Este es el fundamento de nuestra fe. Y lo que nos hace fieles es ser fieles a esto. No al hombre, no a la organización, no a las enseñanzas de hombres, porque nos equivocamos. Lo que la hermana preguntó, si este es el 8º Papa, yo también hice una aplicación escatológica para eso y me equivoqué, porque ya vino un 8º Papa y yo decía, son 7, pero ahora vino un 8º. Entonces esa aplicación fue una equivocación. Yo no pretendo ser profeta. Yo nunca he dicho que lo que yo digo no me puedo equivocar, porque soy hombre. Yo no soy infalible, como dice el Papa que es infalible. Yo soy humano. Yo estoy estudiando la palabra de Dios y la presento hasta donde yo la entiendo. Pero cuando los hechos nos demuestran que la interpretación no era correcta, la cambiamos y volvemos a lo que es seguro. La interpretación histórica de las 7 cabezas como 7 reinos, esa no falla, porque está tal cual como Dios la escribió en su palabra. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser fieles a su santa palabra. Nos postramos de rodillas para orar. Y hay que terminar ya. ¡Wow! ¿Cómo voló el tiempo? Y mañana tenemos que comenzar tempranito el teletón. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Hemos iniciado, Señor, una nueva semana. Hemos pasado un día entero en tus atrios. El salmista dice que es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de tus atrios. Gracias por este santo sábado que nos diste de estar en comunión. Han sido horas que hemos pasado aprendiendo. Hemos recibido mucha información. Pero Señor, el conocimiento envanece. Necesitamos poner en práctica lo que hemos aprendido. Haznos humildes para poner en práctica tu palabra, para no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Danos tu bendición, llévanos con bien. Y permite, Señor, que en estos próximos 3 días podamos mantenernos unidos en oración, en proclamación, para que el mundo entero sepa que tenemos un mensaje que dar y para que las almas sinceras que están escuchando este mensaje se puedan identificar, puedan venir, apoyar la proclamación final para así poder cumplir tu cometido de proclamar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente el martes para seguir escuchando tu palabra, porque lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.